Quiero desmentir algunas cosas que se han dicho aquí. Hemos dicho siempre que la mentira y la hipocresía son el rostro de la derecha y no podemos permitir que se diga que con esta reforma estamos desvirtuando el juicio de amparo. Al contrario, estamos fortaleciendo la figura del juicio de amparo, que desde su creación es una figura que se utiliza efectivamente para amparar, para proteger a la ciudadanía que se siente afectada. Vamos a ir al Senado de México porque hoy se llevó a cabo una reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, donde se están discutiendo leyes secundarias al Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué quiere decir este tribunal? Ya todos sabemos que va a estar integrado por cinco personas que van a ser las encargadas de supervisar a los jueces, magistrados y ministros para que no vuelvan a hacer lo que hacían de andar soltando a delincuentes, amparando a delincuentes, desbloqueando a delincuentes, no cobrando impuestos a los delincuentes de cuello blanco como el usurero de Salinas Pliego. Amigos, vamos a ir a esta discusión que se llevó hoy a cabo, hoy 23 de diciembre del 2024. A escuchar a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por 5 minutos en contra de los dictámenes. El micrófono, senadora, si está en la mano. ¿Sí está prendido esto? Sí, ¿verdad? Sí, está prendido. Muchas gracias. Muy buenos días, senadoras, senadores. Saludo a quienes nos acompañan también de medios de comunicación, quienes nos siguen a través de las redes. De manera consistente, de manera congruente, el Movimiento Ciudadano nos hemos manifestado en contra de esta mal llamada reforma judicial. Hemos señalado ya las razones. Hemos dicho con toda claridad que para nosotros esta reforma no busca garantizar justicia, por el contrario, lo que busca es someter al Poder Judicial. Hemos dado ya también nuestras razones y el día de hoy nos convocan a la revisión, a la aprobación de estos dos dictámenes bajo el argumento de que lo que buscamos es armonizar todo lo reformado, todo lo propuesto, para poder garantizar que esta reforma judicial llegue a buen puerto, llegue a buen término. A nosotros nos parece que esto no tiene nada que ver con ese objetivo, porque por el contrario hoy amanecemos con un mensaje totalmente contrario a lo que aquí se plantea. Me refiero a la aprobación del presupuesto que conocimos esta madrugada, esta noche, donde nuevamente la mayoría y sus aliados ponen en grave riesgo la elección judicial que está planeada para junio del 2025 y al mismo tiempo el funcionamiento del propio Poder Judicial. Me refiero concretamente a los recortes que se sostuvieron, que ya se materializaron pues en este presupuesto, al del INE, por ejemplo, y al del Poder Judicial, que en concreto estamos hablando de que en el caso de la judicatura, por ejemplo, lleva una reducción de 13,000 millones de pesos, es una reducción francamente preocupante. Estamos hablando de 714 millones de pesos que le quitan a la Corte también, y hablamos de 13,476 millones que le quitan al presupuesto del INE, lo que implica directamente una reducción de 4,000 millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE para la celebración de la elección. Esto evidentemente va a impactar en el número de casillas, que van a bajar de 170,000 que estaban proyectadas a 50,000 casillas. Esto es lo que han afirmado consejeros que actualmente participan en el INE y que nos preocupa que estas sean las condiciones bajo las cuales se va a celebrar la elección.
El impacto de esto, pues evidentemente va a ser mayúsculo, va a ser importante, y lo más preocupante es que esto va a impactar en la participación ciudadana, va a desalentar la participación ciudadana. Las casillas, al ser menos, van a quedar más retiradas de los domicilios y va a ser pues poco probable que la gente quiera participar. Para nosotros el mensaje, por el contrario, lejos de armonizar, pues lo que se busca es que haya un poder judicial que sea electo por un menor número de ciudadanos. Por ello, nosotros vemos en estas propuestas de dictámenes, pues que lejos de buscar esa armonización que se plantea, nosotros lo que vemos es que se va a agudizar, se va a profundizar esta búsqueda por someter al Poder Judicial en nuestro país. Por ello, nosotros no vamos a acompañar estos dictámenes y votaremos en consecuencia en contra. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Nora Rubalcaba Gámez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos, a favor de los dictámenes. Gracias, presidente. Primeramente quiero decir que me llama mucho la atención que a estas alturas todavía representantes del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, hablen de congruencia, de votar en congruencia, cuando ustedes saben que hoy por hoy la reforma al Poder Judicial es una obligación y tienen ustedes entidades que gobiernan y donde sus gobernantes y sus legisladores en sus entidades federativas habrán de aprobar, conforme a lo establecido en la ley, pues una reforma al Poder Judicial en sus entidades federativas. Yo no sé cómo van a votar entonces cuando eso suceda en sus estados. Quiero recordarles que el cambio verdadero en este país inició en el año 2018, es decir, se pusieron los cimientos para el cambio verdadero, para la democratización de este país, para instaurar un régimen austero, sin privilegios, y por lo tanto en lo que avanzamos en septiembre de 2024 fue justamente en ese proceso de democratización. Aprobamos la reforma al Poder Judicial y además aprobamos una reforma adicional que lo que hacía, y esto nada más para recordárselos, era trasladar un artículo de la Ley de Amparo en la Constitución, porque había quien no sabía leer o no le quedó claro que no procede el amparo en materia de reforma constitucional. Además, aprobamos la Ley Orgánica al Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas para poder armonizar esa reforma al Poder Judicial. Y por si fuera poco, repito, hay entidades como Aguascalientes que ya aprobaron su reforma al Poder Judicial. En menos de lo que se los cuento, un día presenta la gobernadora del estado la iniciativa y 4 días después el Congreso del Estado aprueba la elección de todos los integrantes del Poder Judicial y la creación de los órganos de administración y de disciplina judicial para 2025. Y por supuesto que votaron a favor, PRI, PAN, lo que queda del PRD y MC, votaron a favor de la misma. Por eso insisto en mi asombro cuando dicen que van a votar en congruencia. Ya los veré cuando estén votando estas legislaciones en sus estados. Quiero desmentir algunas cosas que se han dicho aquí. Hemos dicho siempre que la mentira y la hipocresía son el rostro de la derecha, y no podemos permitir que se diga que con esta reforma estamos desvirtuando el juicio de amparo. Al contrario, estamos fortaleciendo la figura del juicio de amparo, que desde su creación es una figura que se utiliza efectivamente para amparar, para proteger a la ciudadanía que se siente afectada. Cuando, por ejemplo, yo nunca lo vi, recuerdan ustedes el derecho de alumbrado público. Las empresas iban a la Corte precisamente para que se declarara como inconstitucional ese impuesto. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente la Corte protegió a quien lo solicitaba. ¿Cuándo declararon los efectos generales? Nunca. Después le cambiaron el nombre de derecho y pasó a ser un servicio y lo siguen cobrando algunos municipios.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estamos previendo que nunca más exista una corte con ministros al servicio del interés económico que declararon los efectos generales cuando estaban imposibilitados para hacerlo. Estaban ahí sí contraviniendo el espíritu de la ley de amparo. La figura de amparo seguirá en la Constitución, sigue en la Constitución y por supuesto que sigue siendo una herramienta al servicio de la ciudadanía para que se proteja de los excesos y de los abusos del poder público. De ninguna manera representa esta reforma un atentado ni a la democracia, al contrario, la fortalece, y mucho menos a los derechos humanos. Esta reforma, convencidos estamos, de que no va a someter nunca más a un poder a otro, sino que al contrario, estarán ministros y juzgadores, personas juzgadores al servicio de la población. Era el único poder que faltaba por democratizar y hoy el pueblo va a conocer a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. Va a poder hurgar en su trayectoria, en su honestidad, en su desempeño profesional y ético y tendrá opciones para poder elegir quién quiere que le juzgue. Y nunca más, con esa actitud, tendremos a magistrados que prácticamente se encierran en una burbuja para no poder atender, escuchar y resolver la problemática de la población. Y respecto de los recortes que tienen los organismos, yo solamente quiero decir que fue un propósito en su momento del ciudadano presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador de que llegara la austeridad al poder público, de que nunca más fuese el pueblo el que se abrochara o se apretara el cinturón y que ahora fuese justamente la esfera jurídica, la esfera política la que tuviera que hacerlo. Algunos organismos se habían negado a ello, como los organismos autónomos, como el Poder Judicial también. Entonces, hoy llega ese recorte porque no van a requerir todos esos recursos. Recordemos que hay una disminución. Recordemos que en aras de la eficacia y la eficiencia, que son algunos de los principios establecidos en la Constitución y en las leyes para el poder público, hoy llega de manera congruente con el presupuesto. Entonces, esa es la intervención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Nora Rubalcaba Gámez.